Hoy vamos a ver los 10 verbos más usados y más importantes del español para usar en una conversación con hispanohablantes. Muchos de mis estudiantes que van comenzando a tener una conversación en español con hispanohablantes siempre me dicen que necesitan aprender más vocabulario nuevo. Y si bien estoy completamente de acuerdo con eso, una estrategia muy buena es usar los verbos que tú ya sabes y conoces, pero en diferentes tiempos verbales, diferentes estructuras para expandir tu vocabulario. Es decir, puedes usar lo que tú ya tienes en tu vocabulario, en tu arsenal de español, y combinarlo en diferentes situaciones y estructuras. En la clase de hoy vamos a ver cuáles son los verbos que necesitas saber sí o sí para usar en tus conversaciones con hispanohablantes. Sé que tenemos muchísimos verbos en español, pero estos son los que utilizamos todo el tiempo y vas a notar que los hispanohablantes también siempre usamos estos verbos. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todas las notas de la clase. Allí tienes todos los verbos que vamos a ver hoy, las descripciones y ejemplos de cómo usarlos en una conversación. Te dejo el link en la descripción del video. El verbo número 1 que vamos a ver es querer, que significa to want, to wish, to like, to love. Tiene tantos significados. El verbo querer puede cambiar de significado dependiendo del contexto y de la situación en la que estés usando este verbo. El primer significado lo usamos cuando tienes amor o cariño por alguien. Es un punto medio entre to like y to love. Por ejemplo, te quiero, amiga, qué suerte tengo de tenerte en mi vida. Sí, aquí sería como decir I love you, friend. Pero en este caso, querer es más que to like, pero tampoco es ese amor que tienes con una persona en una relación romántica. Usamos querer para decir que apreciamos o tenemos cariño para nuestros familiares y también nuestros amigos. Otro significado del verbo querer en español lo usamos cuando tienes el deseo, la voluntad o la intención de hacer algo o de poseer o lograr algo, ¿sí? Cuando tienes la intención. Por ejemplo, la estructura es quiero más verbo en infinitivo. Esta es una estructura que usamos muchísimo. Por ejemplo, quiero ser profesora de español algún día. Quiero comer una ensalada. ¿Quieres beber un café? Quiero viajar a Nueva York. Quiero ir de vacaciones. Vamos a ver otra estructura con querer. Aquí vamos a usar directamente quiero más el sustantivo. Y esta es una buena estructura, por ejemplo, cuando estás en un restaurante y quieres ordenar algo o en un bar. Por ejemplo, puedes decir quiero un café, quiero una ensalada, quiero una cerveza. El segundo verbo que vamos a ver, verbo número 2, es poder, que significa can or be able to. Usamos el verbo poder en español específicamente para hablar de habilidades. Cuando tenemos la capacidad de hacer algo como cocinar o practicar algún deporte, por ejemplo, si puedes jugar al básquet, al fútbol, etc. Cuando tienes alguna habilidad. Por ejemplo, ¿puedes cocinar? ¿Te gusta? ¿Puedes tejer al crochet? ¡Wow! ¡Qué interesante! O, por ejemplo, si quieres decir que no tienes la habilidad, puedes decir no puedo tejer al crochet, no puedo manejar, no tengo licencia. También lo usamos para los idiomas, ¿no? Cuando puedes hablar otro idioma, puedes decir puedo hablar español y también puedo hablar inglés. El siguiente verbo es tener, que significa to have. Y usamos este verbo para expresar posesión en español. La estructura que vamos a ver ahora es tener más un sustantivo. Por ejemplo, tengo una casa y 2 carros. Sí, tengo una casa y 2 carros. Aquí estoy hablando de
cosas que yo poseo, que tengo. Pero también podemos usar tener con otras estructuras, por ejemplo, para hablar de edad. La expresión es tener más número de años. Por ejemplo, tengo 30 años. Y la pregunta, claro, es ¿cuántos años tienes? Yo sé que esta estructura ya la conoces, pero es increíble la cantidad de veces que escucho a mis estudiantes de nivel intermedio y avanzado cometer este error. Es muy difícil, sobre todo para los angloparlantes, no decir la edad con el verbo ser, ¿sí? Como soy 36 años. Siempre es tengo o tienes, ¿cuántos años tienes? La siguiente estructura con tener la usamos para expresar necesidad o también para expresar obligación. Y esta es la estructura. Vamos a usar el verbo tener más que más el verbo en infinitivo. Por ejemplo, tengo que comer mejor y hacer más ejercicio. Aquí puedes ver que es una obligación o algo que queremos hacer. El verbo número 4, muy importante, es ser, que significa to be en inglés. Este es uno de los verbos que genera más confusión para los estudiantes de español porque para decir to be en inglés tenemos dos verbos en español, el verbo ser y, como sabes, el verbo estar. Vamos a ver cuándo vamos a usar el verbo ser. Lo vamos a usar con características. Cuando es una característica, por ejemplo, nombre, soy Brenda. También otra característica de las personas puede ser la profesión, ¿sí? Por ejemplo, soy ingeniero o soy arquitecta. ¿Eres arquitecto? También lo usamos para hablar de origen, de personas y de cosas. Por ejemplo, somos de Madrid o el vino es de España. Vamos a usar el verbo ser también para hacer descripciones de personas y de cosas. Por ejemplo, podemos describir la personalidad de alguien o físicamente. Juan es inteligente. Esto es lindo. También podemos usar el verbo ser para hablar de pertenencia. Podemos decir, el libro es de María. También usamos el verbo ser para hablar de material, el material de las cosas. La casa es de ladrillos o la campera, la chaqueta es de cuero. También vamos a usar el verbo ser para la hora, ¿no? Cuando quieres dar la hora, por ejemplo, puedes decir es la 1. ¿Qué hora es? Siempre lo usamos con el verbo ser. También vamos a usar el verbo ser para hablar de la fecha. Por ejemplo, es martes 2 de abril. También vamos a usar el verbo ser para eventos, todo acerca de un evento. Por ejemplo, el concierto es el sábado, el concierto es a las 8, el concierto es en el estadio. Número 5, el verbo estar, que es el otro verbo que significa to be en inglés. Este verbo también genera confusión, pero en español lo vamos a usar para hablar de ubicación o locación. Por ejemplo, el banco está en la calle Colón. Estoy en la cocina. ¡Hey! ¿Dónde estás? ¿Estás en la universidad? ¿Estás en el trabajo? También vamos a usar el verbo estar para hablar de emociones o sentimientos. Por ejemplo, estoy triste. También vamos a usar el verbo estar para hablar de estados, ¿sí? Y cuando hablamos de estados son cosas que van a cambiar. Por ejemplo, un estado es una situación o modo de estar de una cosa o también de las personas. En especial, la situación temporal de las personas o de las cosas. Una condición está sujeta a cambios, ¿sí? Es algo que va a cambiar, como por ejemplo podemos decir frío o caliente, o vivo, muerto, duro, blando, vacío, lleno, en buen estado o podrido. Por ejemplo, ¿no? Son algunos ejemplos. Vamos a ver, el té está frío, el té está caliente. Aquí cambiamos de estado. El verbo número 6 es gustar, que tú ya lo conoces y significa to like. Pero gustar es uno de los primeros verbos que aprendemos y es un verbo necesario y útil para expresar preferencias en español. Se considera como un verbo afectivo y funciona un poco diferente
al resto de los verbos. Tú ya sabes la estructura que usamos con gustar. Estos verbos siempre tenemos que usarlos con los pronombres de objeto indirecto, ¿no? Me, te, le, nos, os, les, antes del verbo de forma obligatoria. Por ejemplo, me gusta el helado o me gusta el helado de chocolate. Si queremos dar más énfasis a la oración, podemos duplicar el objeto indirecto, decir a mí o a ti, a ella, a él, a nosotros, a ustedes, al inicio de la oración, ¿sí? Al principio, para dar más énfasis. Por ejemplo, a mí me gusta el chocolate o a mí me gusta el helado de chocolate. Es más enfático que decir me gusta el chocolate. El verbo número 7 de nuestra lista es ir, que significa to go, ¿no? Ir es un verbo de movimiento y lo usamos cuando queremos decir que una persona se está desplazando de un punto fijo a otro lugar. Es un verbo que vamos a usar mucho con diferentes preposiciones y diferentes estructuras. De hecho, hice una clase que puedes ir a ver con cómo usar el verbo ir con diferentes preposiciones y en diferentes estructuras. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Por ejemplo, podemos decir, voy al salón de clase, nos vemos más tarde. Otro ejemplo, ¿a dónde fue Mariana? ¿A dónde fue? ¿Fue al supermercado? El siguiente verbo, el número 8, es necesitar, que significa to need. Y este es uno de los verbos más útiles del español. Este verbo lo vamos a usar cuando tenemos un objetivo y tenemos diferentes partes o elementos que son necesarios, que requerimos para poder cumplir ese objetivo. Por lo general lo usamos con necesidades físicas, por ejemplo, comer, dormir, también mentales, por ejemplo, estrés. Y también, por ejemplo, lo puedes usar cuando vas de compra, ¿sí? Cuando vas de compras o necesitas comprar algo. Veamos algunas estructuras con el verbo necesitar. Necesitar más verbo y también lo podemos usar con necesitar más un sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Necesito un celular nuevo. El mío ya no funciona. Aquí puedes ver que también podríamos reemplazarlo con quiero. Otro ejemplo, necesito descansar más. Me estoy durmiendo muy tarde en las noches. Si vas a una farmacia, por ejemplo, puedes decir necesito aspirinas o necesito comprar aspirinas. El siguiente verbo es decir, que significa to say or to tell. Y usamos este verbo para comunicarnos, ¿sí? Con otras personas o para mencionar algo. Este verbo en español tiene dos verbos diferentes en inglés, to say y to tell. Recuerda que lo utilizamos con el objeto directo e indirecto dependiendo de la situación. Si tienes alguna duda, también puedes ir a ver una clase que hice con la explicación de los objetos directos e indirectos. Por ejemplo, le dije a la maestra que no irás a la clase hoy. Mi mamá me dijo que tengo que ahorrar dinero para comprarme mi auto nuevo. Tengo que decirte algo. Aquí sería más con el significado de I have to tell you something. Y el último verbo que tengo en la lista es haber. Cuando lo usamos con I, es una forma impersonal del verbo haber y lo usamos para hablar de la existencia de algo o cuando queremos mencionar algo. También podemos utilizarlo con otra estructura para expresar obligación, algo que tenemos que hacer obligatoriamente, muy similar a la estructura que vimos con tener. Por ejemplo, hay un gato afuera. Hay un gato afuera. Estoy diciendo lo que estoy viendo. Estoy expresando que algo hay, ¿verdad? Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. ¿Sí? En este caso estamos expresando una obligación. Hay que más el verbo es la estructura. Y con esta estructura, hay que más el verbo, es una forma más impersonal de hablar de una obligación. No es lo mismo si yo te digo tienes que limpiar tu habitación a decir hay que limpiar tu habitación. Es menos indirecto, es una obligación,
pero no estoy diciéndote you have to clean your room, we need to clean, or your room needs to be cleaned. Sería, ¿no? En inglés creo que lo diríamos más así, más impersonal. ¿A quién no le gustan los bonus? Tengo 2 verbos bonus para la clase de hoy. Empecemos con el verbo saber, que significa to know. Pero este verbo lo utilizamos con información general, conocimiento y también para hablar de habilidades que hemos adquirido o que hemos aprendido. Con respecto a las habilidades es muy similar al verbo poder. Yo puedo decir puedo cantar o puedo decir sé cantar muy bien. Por ejemplo, ¿sabes qué día tengo que pagar el internet? También la estructura sé de algo significa que tienes un poco de dominio, pero no eres experto. Por ejemplo, sé de mercadotecnia porque lo estudié en la universidad. Para habilidades, por ejemplo, mi hermana no sabe manejar. Mi hermana no sabe manejar. Y ahora vamos a analizar el verbo conocer, que también significa to know in English, pero lo usamos con diferentes contextos. Este verbo lo vamos a usar con personas. ¿Sí? Cuando tú conoces a una persona, cuando ya te has presentado, puedes usar este verbo y no saber. También lo usamos cuando, por ejemplo, si has visitado algún lugar, puede ser un restaurante, un bar, que hayas tenido una experiencia en ese lugar, vamos a usar el verbo conocer y no saber. Es importante mencionar que cuando usamos el verbo conocer con personas, vamos a necesitar la preposición a antes de mencionar a esta persona. Entonces, vamos a ver, la estructura es conocer más a la persona o conocer más el lugar. Por ejemplo, en la fiesta conocí a Juan, el esposo de mi amiga. Otro ejemplo, no conozco Francia, pero espero poder ir algún día. ¿Conoces el restaurante La Boca? Es muy bueno. Fabuloso. Esos son 10 verbos que sí o sí tienes que usar y saber y dominar en español para poder tener una conversación con hispanohablantes. Dime en los comentarios, ¿crees que hay otro verbo que tú sientes que necesitas saber y usar? La mayoría de estos verbos los aprendemos apenas empezamos a estudiar español porque son muy útiles. Pero espero que hayas aprendido algunas cositas nuevas de cómo mejorar y cómo usarlos. Muchas gracias por ver la clase de hoy. Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.